Continuamos con Derecho y Revés y en este caso nos vamos a ocupar de algo que tiene trascendencia provincial y también nacional. Porque desde hace 4 años se está desarrollando lo que se conoce como el mega juicio de La Perla, en el que se juzgan cientos de causas de desapariciones y de asesinatos por parte de la última dictadura militar. Y en ese contexto hay un caso y una historia que llega muy de cerca para el Río Tercero porque se trata de el único desaparecido que tuvo la ciudad de Río Tercero desde nuestra ciudad. Y estamos hablando de don Vicente Fernández Quintana. Y para conversar sobre el juicio, pero también sobre el recuerdo, la memoria, la verdad y la justicia, estamos con uno de sus hijos, con Enrique Fernández Quintana. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís, Pedro? Muchas gracias. Gracias por invitar. Por favor, gracias por venirse desde Córdoba hasta acá. No hay problema. Y con Auca Barbero, abogado de Enrique, de la familia, pero también muy cercano por otras cuestiones y porque prácticamente se pueden considerar vecinos. ¿Es así, Auca? Buenas noches. Sí, buenas noches, Pedro. Gracias por la invitación. Sí, el doble rol, digamos, de abogado, junto con otro colega, el doctor Horacio Viqueira de Córdoba, trabajando como querellantes, persiguiendo, bueno, la justicia y la verdad, como vos decías, respecto al crimen de don Vicente. Y también, bueno, yo era joven, pero tengo recuerdos muy frescos de lo que fueron aquellos acontecimientos y como vecino muy cercano de la casa de ellos, bueno, un montón de cosas para contar. Enrique, ¿qué importancia tiene este mega juicio, particularmente para la historia de la familia Zúñiga? Bueno, para nuestra familia, para nuestra intimidad, la verdad es un ponerle pequeños parches al alma, ¿no? Es decir, ya con el juicio donde participó Auca y el Horacio Viqueira, en la querella quedó demostrado, ahora vamos a ver en la sentencia que viene el mes que viene, quedó demostrado primero que lo secuestraron, primero un hecho inconcebible, pero había gente, es decir, que decía que mi padre vivía en Inglaterra, se había ido a Inglaterra, estaba vivo, qué sé yo, como todas las rumores y las cosas que dicen de lo desaparecido. Bueno, se demostró que fue secuestrado, hubo testigos que fue secuestrado, y se demostró que lo llevaron al campo de exterminio de La Perla. Ellos, la querella, demostraron esos dos hechos fundamentales, que lo secuestraron, que lo llevaron a un campo de exterminio como La Perla, que estuvo en La Perla, y el tiempo que estuvo en La Perla, o sea, 2 semanas. Y que fue torturado. Y que fue torturado. Esas cosas se demostraron fehacientemente, porque hubo hechos, la verdad, no sé cómo decirlo, si el destino o qué, pero se dio el caso que cuando uno de los testigos, mi padre originariamente era de Cruz del Eje, cuando a él lo llevan a La Perla, él dice: yo soy Vicente Fernández Quintana, soy de Cruz del Eje, vivo en Río Tercero, soy de Cruz del Eje, como identificándose, es decir, para que la gente que lo escuchara lo identificara. Y un detenido ahí, al lado, dice: yo soy de Cruz del Eje. Era un secretario general del gremio del caucho, que había sido alumno de mi papá o de un primo que acaba de fallecer anoche y no pudo darse el gusto de escuchar la sentencia, ¿no? Y que había sido alumno, entonces ahí ese hecho, por eso él se recuerda bien, o sea, de que estuvo al lado de mi papá, que es mal, le dio la zapatilla, porque estaba descalzo, estaba con unos soquetes que le había tejido una tía, una cosa así. O sea, quedó demostrado todos los hechos y quedó demostrado de cuándo lo sacaron al lado de este hombre. ¿El destino final no se puede establecer? El destino final no lo sabemos. Auca, ¿qué importancia tienen estos testimonios y estos juicios
son 4 años que lleva, ¿no? Todo este proceso. ¿Cómo lo ves y cómo lo ves para Río Tercero? Río Tercero ha sido muy particular en su historia con la dictadura y con los desaparecidos. Sí, me parece que más que para Río Tercero, para la sociedad argentina en su conjunto. Interesante rehacer la historia desde un lugar en donde la mayoría de los ciudadanos recibió un mensaje y una historia muchos años equivocada. Y hoy, después de los últimos años, poder, no solo en Córdoba con el mega juicio sino otros que ya se realizaron, y en distintos tribunales de la Argentina, haber podido demostrar que hubo un terrorismo de Estado, que hubo violaciones a los derechos humanos, que hubo alevosas violaciones a la Constitución, a las garantías constitucionales, a las leyes, al debido proceso, y que muy poquitas personas tenían la suma del poder público y podían hacer con los demás lo que se les ocurriera, es muy importante para la memoria, para evitar que volvamos a cometer esos errores y para saber cuál fue la verdadera historia, ¿no es cierto? Personas como don Vicente, que nunca participó en ninguna organización armada, pero sí que era un hombre de profundas convicciones democráticas y republicanas, que reivindicaba constantemente los principios fundacionales del radicalismo, de la defensa de los derechos de las mayorías, de la función social que significó el origen del radicalismo. Y bueno, fue un hombre que solamente por eso fue perseguido, fue secuestrado, fue torturado, fue asesinado, y bueno, y hasta el día de hoy sus huesos no aparecieron. Entonces, no hay ningún ánimo de venganza, no hay ningún ánimo de que no sea otra cosa de encontrar la verdad, la justicia, la aplicación de la ley, y fundamentalmente de que no se vuelvan a repetir esos hechos en la Argentina, ¿no? Enrique, ¿la justicia aliviana un poco el dolor? ¿Sigue el dolor después de aquel 15 de mayo del 76? ¿Continúa? Mira, yo no hay día que no pienso en Vicente, no pienso en mi papá. Sin embargo, no me pasa con mi mamá o con mi hermano que los puedo enterrar, ¿no? Es decir, uno, creo que es cultural esto, ¿no? Es decir, evidentemente, yo no he terminado de enterrarlo a Vicente. Es decir, no hay forma. No hay forma, no tengo las posibilidades de enterrarlo. No tengo el cuerpo. Seguramente me imagino que si llego a encontrar los huesos, enterrar aunque sea una ceniza, un hueso, ya, es decir, creo que se cierra, se hace otro proceso, pero, es decir, todos los días, pero no es un eufemismo, es todos los días, vos pensás todos los días, es decir, no es, yo las entiendo a las madres, o sea, la pérdida de un hijo, ¿no? Yo he perdido un papá, pero me imagino, debe ser terrorífico, ¿no? Terrorífico. Por eso las madres de Plaza de Mayo, digan lo que digan, hagan lo que hagan, siempre está bien. Es decir, porque creo que no hay dolor que pueda soportarse, que esta situación tan irreal, tan abstracta, es decir, de tener un ser querido desaparecido. Es decir, no está. Es decir, y sabés que a esta altura, soy consciente que a esta altura mi papá está muerto, que lo fusilaron, lo tiraron en un helicóptero, lo enterraron, qué sé yo, no sé qué le hicieron, se murió en la tortura, cualquier cosa podés pensar, pero no está. ¿Fue duro enfrentar el juicio? Sí, yo creo que es uno dice, lo mío, pero siempre fue terrorífico. El juicio fue terrorífico. A veces, cuando estaban con ellos, es decir, a veces no escuchaba todas
testimonio. Uno se tiene que ir, es decir, te vas a llorar, es decir, y a veces no vas, es decir, porque se te parte la cabeza. Porque es la crudeza del testimonio, ¿no? Sí, sí, te parte la cabeza, se te parte el alma, se te parten los huesos, es decir, realmente es algo, lo que han hecho, bueno, en primer lugar, si bien yo soy abogado, yo, es decir, le agradezco tan infinitamente a estos dos amigos, porque yo no podría haber hecho esto. Auca, en el caso particular de don Vicente, que vos estás cercano, inclusive comentábamos antes de empezar la entrevista, vivís en la casa donde nació Enrique, ¿no? Esta cercanía. ¿Cómo ves que Río Tercero ha ido asimilando la historia de don Vicente, que fue el único desaparecido desde Río Tercero? Tengo el estudio. En donde, el estudio. El estudio. Mirá, a ver, mi viejo fue el primer abogado que estuvo viviendo en Río Tercero. Y de la casa paterna mía, frente a la plaza, a la casa de la calle 12 de octubre de ellos, había 2 cuadras. Entonces estábamos en el barrio. Claro. Y yo me acuerdo que mi viejo con Vicente con mi viejo, eran, no sé si amigos, pero vecinos cercanos, muy cercanos. El destino quiso que mi estudio hoy esté ubicado en el lugar donde nació él, y al lado después se trasladaron a la oficina a donde era el estudio de escribanía de Vicente. Y hasta no hace muchos años, abajo de una vieja pintura, todavía estaban los rastros del humo, del hollín, de cuando le quemaron la casa a la familia de ellos, ¿no? Así que fue algo muy terrible. Yo tengo algunos años menos, soy bastante más joven que Gallego, pero de todas maneras lo recuerdo, y bueno, lo recuerdo a Vicente con mucho cariño, y hemos llevado al juicio testimonios de alumnos de Vicente, porque además era docente, y esos alumnos que han ido al juicio han contado cómo era el viejo Vicente, y muy interesante lo que decían es que fue un profe que les abrió la cabeza, un profe que los hacía pensar, un profe que los hacía tener un espíritu crítico de todo lo que venía, de todo lo que le informaban, de todo lo que pensaban. Y eso era el viejo Vicente. Era un pensador y un hombre crítico, y transmitía eso a los alumnos. Y eso lo contaron algunas personas que lo llevamos como testigo al juicio, para que contaran a los jueces quién era don Vicente en el pueblo, ¿no? Y me parece interesante contar otra cosa que me acuerdo en este momento, que es el periodista Fernando Colautti. Creo que es una de las personas que más trato de investigar sobre lo que había pasado, lo que había ¿no? sucedido. Y ahí algo cuenta él. Chicha Sánchez, vecina de la casa de ellos, cuando lo secuestran a don Vicente, imaginemos, la mamá de ellos había quedado absolutamente sola, y el miedo que seguramente tenía esa pobre madre. Y la Chicha, vecina, modista, más allá de cuestiones políticas, ideológicas, sino como vecino, como ser humano, la recoge a la mamá de Gallego, la esconde en un altillo y la tiene ahí, no sé, pero un año casi. Un año, a la mamá de Gallego, la Chicha, en ese lugar protegiéndola, y con el miedo seguramente que la vinieran también a buscar o a secuestrar a ella. Es una historia de vida de ese lugar que nos tiene tan cerca hoy, ¿no es cierto? Porque la Chicha vivió hasta hace poquito al lado de casa, de mi estudio, y haber sabido ahí que en un acto de humanidad la protegió, bueno, realmente son cosas que te ponen a uno hoy, después de tantos años,
la piel de gallina. Son huellas que van quedando y que van permitiendo reconstruir la Sí, historia claro, también. sí, sí. A mí la verdad, así, viste, con las cosas como el río va y viene, es decir, los pueblos te quitan y te dan, ¿no? Yo me he sentido varios, es decir, no diría agravios, qué sé yo, del pueblo, pero también me he sentido reconfortado, ¿no? Es decir, me he encontrado, es decir, lo que dice Auca, ¿no? Con exalumnos de mi padre, los recuerdo. La verdad que me hace sentir muy orgulloso de Vicente, ¿no? Es decir, y después con el tiempo entender de que esto no fue, es decir, porque lo primero que uno trata es de que uno fue el culpable, ¿no? Es decir, ¿qué hice, no? Por algo habrá sido. Claro, ¿qué hice yo en mi juventud? Que me quemaron mi casa y me secuestraron mi papá, ¿no? Entonces todo eso vos con el tiempo entendés de que no es así, ¿viste? Que yo no tengo ninguna culpa, ¿no? Que no solamente que él era una buena persona, sino que era un militante político y que luchaba por la democracia, un idealista, independientemente de sus hijos, ¿no? Es decir, y que yo creo, por haberlo visto en la experiencia en las cárceles, de que ellos quisieron aterrorizar a la sociedad. Los militares, había un plan sistemático de aterrorizar a la sociedad. Es decir, y aterrorizar a la sociedad significaba de golpear a todos los sectores sociales. Mi papá era un escribano en un pueblo, era una autoridad, era el abogado, el escribano, el médico, el cura, el intendente eran las autoridades, el comerciante más rico era el sector dominante de aquellos entonces. Entonces pegaron, y si hacemos un corte transversal de la sociedad, vamos a ver que en Río Tercero está de que ellos hicieron daño en todos los sectores sociales, en todos los sectores, los trabajadores. Me acuerdo el Grandote Díaz, lo encontré, el Grandote Díaz, que era un aprendiz, es decir, de acá de la fábrica militar, ¿viste? Familia trabajadora, no sé cuántos años preso, también torturado, todos los sectores, es decir, la chica de Cecilia Pesina, el Tito Martinelli, un gran amigo, que hasta el día de hoy nunca se supo absolutamente nada del Tito, ¿no? Qué sé yo, es decir, bueno, y me he encontrado cosas, es decir, de que cuando uno con mucho respeto se plantea el acercamiento al otro por las dudas, ¿viste? Y me he encontrado con actitudes como la de Pedro Salazar, no solamente que fue testigo, sino me acuerdo, él me contó, yo después lo vi, lo leí, cuando él fue convencional en la Municipalidad de Córdoba, reivindicaba a mi papá, decir cosas que vos decís, ¿de dónde? Pero no tenía nada que ver con la Municipalidad de Córdoba, sin embargo él reivindicaba. Uno de los alumnos. Uno de los alumnos. Que van ayudando a entender la historia. Entender la historia y la memoria, es decir, el profesor Pisani, es decir, con una actitud que vos decís, totalmente desinteresada, es decir, con un cariño, un aprecio. La verdad que uno lo hace sentir orgulloso, cierra heridas socialmente, ¿no? Cierra heridas socialmente. Auca Barbero, Enrique Fernández Quintana, muchas gracias por este tiempo, gracias por esta predisposición también para conversar de estas heridas que duelen, pero que también son necesarias sanarlas para continuar por la memoria, la verdad y la justicia, y las nuevas generaciones también, porque hay una la famosa grieta, quizás está allí el origen, ¿no? Esto de intentar solucionar nuestras heridas como país, y la justicia en eso tiene mucho para hacer. Así que feliz cierre de este proceso de 4 años, de este mega juicio, y que ojalá sirva para sanar heridas personales y también como país. Sí, nosotros lo que pensamos es de que socialmente va a servir mucho para Río Tercero. Ahí tenemos el trabajo que hace la PDH con la Plaza de los Desaparecidos. Ojalá los concejales pongan calles de los desaparecidos, de los ciudadanos de Río Tercero, para que sea una memoria viviente y cuando ande en un auto y vea
¿Y quién fue? Pedro, ahora en agosto, según todo indicaría, se va a dictar la sentencia en el Tribunal Oral en Córdoba. Bueno, allí estaremos, esperemos lograr la condena de los represores y bueno, después seguramente conversaremos del resultado de la sentencia. Sin duda. Muchísimas gracias. Gracias. Pausa y ya seguimos.